La Primera Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos bélicos más mortíferos y prolongados que se vivió en la historia de la humanidad. Fue un enfrentamiento armado de escala mundial en el que participaron los países con mayor desarrollo industrial y militar de Europa, a los que después se sumaría Estados Unidos. Dio inicio el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Esta guerra surgió por diversos conflictos imperiales, originados por rivalidades políticas, económicas y especialmente por la distribución de colonias africanas. La contienda se dio entre dos frentes, uno conocido como la Triple Entente, compuesta por Francia, Inglaterra y Rusia, al que después se unieron otros países. Por otro lado, se formó la Triple Alianza, conformada por las potencias del centro de Europa, como el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. En esta guerra se movilizaron cerca de 70 millones de soldados. Tras finalizar la guerra franco-prusiana, se inició un periodo conocido como la Paz Armada, donde grandes imperios del mundo experimentaban una constante tensión, pero que no llegó a ningún tipo de enfrentamiento armado. Entre Francia y Alemania existían desacuerdos políticos, también había discrepancias entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia por el dominio de los Balcanes. El foco de conflicto, como se mencionó anteriormente, fue el reparto y dominio de las colonias ubicadas en África, dominadas en su mayoría por Reino Unido y Francia. El Imperio Austrohúngaro no tenía posesión de ninguna colonia y Alemania contaba solo con algunos territorios. Así, en Europa se fue gestando un nacionalismo que impulsó a los ciudadanos a luchar por sus países y defender sus territorios. Este nacionalismo estuvo muy marcado y propició las rivalidades entre las diferentes naciones. Fue una época donde hubo una importante expansión industrial en Europa que conllevó a un gran desarrollo armamentístico. El 28 de junio de 1914, un grupo de jóvenes nacionalistas planificó el atentado y asesinato del archiduque de Austria. Tras la muerte de quien era el heredero de la colonia del Imperio Austrohúngaro, se generó una crisis política, lo que llevó a conformar una red de alianzas. Rusia apoyó a Serbia, razón por la cual Alemania y el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a ambos. El Imperio Otomano firma una alianza con Alemania y al día siguiente Alemania le declara la guerra a Francia. El Imperio Austrohúngaro y Alemania formaban un importante bloque territorial. Para evitar un enfrentamiento por ambos frentes, Alemania decide invadir Bélgica con el fin de derrotar a Francia, a quien vencería en agosto de 1914. Tras la invasión a Bélgica, Reino Unido le declaró la guerra a Alemania. La avanzada alemana fue detenida por parte del ejército francés y la fuerza expedicionaria británica. A partir de agosto de 1914 ocurrieron varias declaraciones de guerra y enfrentamientos, como los combates del Imperio Austrohúngaro contra Rusia o los enfrentamientos entre Reino Unido y Austria. Japón le declaró la guerra a Alemania y finalmente Austria le declaró la guerra a Japón. A esto se sumaron otros países a la guerra, como ni más ni menos que Estados Unidos. Esta situación generó el movimiento de tropa en diversos puntos de Europa, donde se llevaban a cabo varios enfrentamientos. De allí que se conozca este periodo como la Guerra de los Movimientos. Para inicios del año 1915 se llevaron a cabo diversas confrontaciones en los que la Triple Entente y la Triple Alianza se mantuvieron combatiendo desde sus trincheras, las cuales se extendían desde Suiza hasta Bélgica. Las trincheras no contaban con condiciones de mínima salubridad y se terminaron convirtiendo en un espacio nocivo donde los combatientes se encontraban en condiciones infrahumanas, lo que les impedía seguir combatiendo. Los ejércitos involucrados en la guerra hacían uso de sus mejores armamentos, como blindados, ametralladoras, lanzagranadas y hasta gases venenosos. Sin embargo, los avances eran casi nulos y las bajas de soldados en cada batalla eran muy altas. Las líneas de trincheras eran difíciles de penetrar para ambos bandos. Esto
dificultó y prolongó los enfrentamientos, razón por la cual tuvieron que hacer uso de un importante recurso armamentístico y de artillería pesada. Por esto, los enfrentamientos fueron más sangrientos. En septiembre de 1916, los franceses y alemanes intentaron romper estas líneas y se llevó a cabo el enfrentamiento de Verdún, pero los alemanes no lograron avanzar. Italia, país aliado de Alemania y del Imperio Austrohúngaro, se separó y unió a la Triple Entente. Además de la batalla terrestre, al mismo tiempo se desarrollaba una guerra marítima en la cual hubo un gran enfrentamiento entre la Armada británica y la Armada alemana. Producto de este enfrentamiento se hundieron varias embarcaciones aliadas. Rusia, a causa de la revolución dirigida por Lenin y los bolcheviques, se apartó de la guerra. Producto de esto, el ejército alemán se adentró en territorio ruso y pudo avanzar en el frente occidental. Sin embargo, gracias a los recursos bélicos que disponía Estados Unidos, tuvieron que replegarse. Las tropas de la Entente se encontraban reforzadas y mejor equipadas que las de la Alianza, las cuales estaban muy agotadas y debilitadas tras los constantes combates. Fue así que los imperios centrales fueron derrocados rápidamente. El Imperio Otomano no pudo evitar ser derrotado por las fuerzas británicas, mientras que los italianos lograron la victoria en contra del Imperio Austrohúngaro. Con esta derrota, el imperio firmó un armisticio. Por otra parte, Alemania atravesaba una gran crisis social y política, de la cual surgió una insurrección obrera en Berlín. Esto conllevó a que el emperador Guillermo II abdicara y a continuación se estableciera un gobierno previsional. El 11 de noviembre de 1918, el nuevo gobierno de Alemania firmó el armisticio y así se dio fin a la Primera Guerra Mundial. Esta contienda dejó una importante serie de consecuencias, entre lo que se destaca el número de soldados y civiles fallecidos. Se estima que murieron cerca de 10 millones de soldados y 7 millones de civiles, como también diversos problemas políticos, económicos y una gran devastación social. Muchas personas se vieron afectadas por la escasez de recursos básicos, la hambruna y la destrucción de sus pueblos. Al finalizar la guerra, se estableció un nuevo orden territorial que trajo como consecuencia el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro y el establecimiento de otros estados como Austria y Checoslovaquia. El Imperio Otomano también fue dividido por un acuerdo entre Francia, Reino Unido y Rusia. Se independizó Hungría, Francia recuperó territorios que había perdido y Serbia anexó territorios de los pueblos eslavos. Las colonias pertenecientes a Alemania pasaron a ser controladas por franceses y británicos. Estados Unidos salió fortalecido desde el punto de vista económico, político, militar e industrial. En 1919 se llevó a cabo la Conferencia de la Paz en París, con el fin de garantizar la paz mundial. Como resultado, surgieron varios tratados, entre los que se destaca el Tratado de Versalles. Este tratado fue el documento que puso fin a la Primera Guerra Mundial y fue firmado por los países aliados y Alemania. En este documento se declaraba como culpable y principal responsable de los daños ocasionados por la guerra a los alemanes. De allí que le fueron impuestas importantes sanciones que afectaron su política, economía y espacio territorial. Como consecuencia, hubo un gran descontento por parte del pueblo alemán en cuanto a las sanciones impuestas, que años más tarde fueron un importante detonante para la Segunda Guerra Mundial.